Bueno, pues eso, buenos días a todos y feliz sábado. Espero que no me dé por ponerme a estornudar porque desperté con mucha alergia, que es una cosa bastante habitual en mí, pero espero que por lo menos me aguante hasta que acabe de hablar aquí. Y nada, vamos a ello entonces. Eh, para empezar, os tengo que contar un par de cosas sobre mí que un poco originan este pensamiento, esta reflexión de esta mañana. Yo soy profesor en un colegio, soy profesor de matemáticas. No os preocupéis que de matemáticas no voy a decir nada, nada fuera de lo común, nada fuera de lo que vosotros ya imagináis y ya conocéis, por fortuna o por desgracia. Pero la verdad es que soy profesor en un colegio que, bueno, le da mucha importancia, además de a la parte académica y a la parte de los estudios y, como digo, a las matemáticas y de todo el resto de asignaturas. eh, Le da mucha importancia a muchas otras actividades relacionadas pues con la educación como persona, la educación en valores, a la interioridad de cada uno, a la solidaridad, a, bueno, pues a, muchas dinámicas de otro estilo, pues eso, menos académico, pero que resultan más importantes. Y bueno, claro, al final tú como profesor, pues participas de ellas, te encargas de dirigir varias de ellas, ¿no? O sea, pues en tutorías, etcétera. Además de profesor de matemáticas, soy tutor y en ese tipo de sesiones y en otras actividades, pues realizamos muchas actividades de ese estilo, ¿vale? Y precisamente la semana que viene tengo una actividad de estas que os comento, ¿vale? En todos los cursos, pues se diseñan diferentes actividades, se diseñan diferentes eh, pues momentos o algún tipo de dinámicas pues que pretenden pues trabajar alguno de estos conceptos que os digo. Y bueno, al final tú en el curso del cual eres tutor o en el curso del que tengas más clases, pues acabas participando más, ¿no? Este año me toca ser tutor de primero bachillerato y en primero bachillerato en las actividades que tenemos en este sentido la semana que viene son unas actividades de convivencia que además de que, pues, que los niños se conozcan, que los niños y niñas pues pasen un buen rato, se conozcan mejor, tengan unos recuerdos, etcétera, pues también están encuadrados en este tipo de objetivos, ¿vale? Y en la semana que viene tenemos unas actividades que tienen el título de Encuentros Improbables, ¿vale? Y la dinámica un poco es dar la posibilidad a estos niños de que se encuentren con realidades que probablemente no se encontrarían si no fuera porque se las enseñamos ahora o que por desgracia les toque de cerca por algún familiar, etcétera, ¿vale? Entonces proponemos la posibilidad de que visiten asociaciones y bueno, las visitamos juntos, ¿no? Pero asociaciones, por ejemplo, como comedores sociales, asociaciones de ayuda para personas con Alzheimer, etcétera, ¿vale? Acercar, pues eso, y es un poco la idea de acercar a realidades que si no te tocan de cerca, por desgracia, por un familiar, por algo así, probablemente no las conozcas, ni siquiera te las plantees si tienes suerte de que no te toca de cerca, ¿vale? Por tu nivel pues socioeconómico, porque afortunadamente a nivel de salud no te encuentras con ninguna de esas circunstancias, etcétera, ¿vale? Y un poco el espíritu es que es importante ser consciente de la realidad en la que vivimos, porque al fin y al cabo estamos en este mundo, ¿no? Y bueno, o sea, ya enganchando más con la palabra, con Jesús, etcétera, al fin y al cabo nosotros podemos no querer ser de este mundo, pero y podemos no ser de este mundo, si en el mejor de los casos, pero al fin y al cabo estamos en este mundo y tenemos que trabajar en este mundo hasta que lleguemos a otro mejor, ¿no? Y creo que es importante ese espíritu de ser consciente de la realidad en la que vivimos
para no ser indiferente, para no pecar de falta de sensibilidad. Y es un poco esa idea de no ser indiferente que además se expresa muy bien en esta idea que también resume un poco la actividad de la que os hablaba, que dice, es muy difícil sensibilizarse con lo que no conoces y también es muy difícil ser insensible a lo que conoces. ¿Vale? Entonces, un poco lo que pretendemos, lo que pretendo comentar hoy simplemente va un poco en esa línea, en la línea de eh, ser conscientes del mundo en el que vivimos, ser conscientes de las necesidades que existen, sin meternos en nada muy concreto y sin más que a lo mejor comentar cierta información y hablar un poco de determinadas circunstancias porque yo creo que somos llamados a hacer justicia y hacer justicia para Dios tiene mucho que ver con que tengamos sensibilidad, con que tengamos compromiso hacia los demás y un poco, pues simplemente comentar algunas cuestiones, reflexionar un poco acerca de estas cuestiones solidarias, de estas cuestiones de ayudar a los demás para replantearnos nuestro compromiso a partir, pues eso, del conocimiento, de la sensibilidad y la no indiferencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para empezar os cuento algunos datos, porque todos podemos decir frases muy manidas del estilo de que este mundo necesita un cambio, este mundo demanda justicia, este mundo tiene muchas cosas que mejorar, etcétera. Pero voy a intentar pues dar algunos datos que de alguna manera nos hagan pues pensar un poco más o un poco mejor en qué mundo nos encontramos, qué situaciones hay, qué realidades hay, ¿vale? Entonces, pues eso, si echamos un vistazo a este planeta, pues podemos ver muchas cosas positivas, no nos vamos a engañar, ¿vale? Algunos datos no son totalmente actuales de los que os voy a dar, pero son de los últimos años, alguno a lo mejor tiene alguna actualización, pero no me parece que puedan ser muy, muy drásticos esos cambios, así que os los doy. Así, en cuanto a cosas positivas, como os decía, pues desde 1950 la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado en 23 años. ¿Vale? O sea, 23 años, yo tengo 25, así que más o menos para mí toda una vida. Desde 1990, el número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, es decir, con menos de 1,9 dólares al día, se ha reducido en más de la mitad, ¿vale? O sea, ha habido un buen cambio. La mortalidad infantil se ha reducido en más del 50%, ¿vale? Mueren muchos menos niños. Más de 2.000 millones de personas han conseguido acceder por primera vez al agua potable e instalaciones de saneamiento, como retretes. Todas estas cosas están fantásticas, pero es lo que decíamos antes. Esta prosperidad, pues, tiene agujeros, tiene aspectos negativos, tiene cosas a las que no se les ha prestado atención, que, por ejemplo, son las siguientes. En términos globales, una persona de cada 9 no tiene suficiente para comer, es decir, más de un 10%, y que además no se distribuye por todo el mundo de la misma manera. Hay lugares en los que precisamente, si nosotros miramos a nuestro alrededor y no encontramos uno de cada 9 que no tenga para comer, es porque hay otros sitios en los que 5 de cada 9 no tienen para comer. Alrededor de 2.000 millones de personas viven con menos de 3 euros al día. En 2015, el 1% más rico de la población mundial ya tenía acumulada más riqueza que todo el 99% restante, y esto es de 2015, pero sabemos que desde 2020 esos datos se agudizaron más, así que a lo mejor es incluso menos que el 1%. Alrededor de un 40% de las tierras agrícolas del mundo se ven amenazadas por la erosión, o sea, ya no solo injusticias monetarias, injusticias sociales provocadas porque el poderoso solo se preocupa de sí mismo y no de ayudar a todos los demás, sino que directamente hay problemas, pues eso, con el propio mundo, con el propio planeta, como ya sabemos. Y después una proyección para 2025, es muy probable que 2 de cada 3 habitantes del planeta vivan en zonas con escasez de agua, ¿vale? O sea,
Yo, aquí en Galicia y aquí en Vigo, yo no creo que en 2025 tengamos escasez de agua, pero sí que es cierto que cada verano, desde hace unos años, se habla de que hay sequía, cosa que antes era impensable, ¿vale? Y eso en muchos otros sitios, ¿no? No es una particularidad. Otro dato, en las naciones industrializadas, una de cada dos personas, o sea, el 50% de las personas, tienen acceso a la educación superior. Fantástico. Pero en el otro extremo se encuentran aquellos países en los que existen pocas oportunidades de desarrollo. Allí una persona de cada seis no llegará siquiera a la edad de 20 años y tan solo una de cada 33 tendrá acceso a la educación superior. Tenemos uno de cada dos frente a uno de cada 33. Y simplemente como conclusión de todos estos datos, para no eternizarnos, os leo una declaración del Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU de 2010, de 2019, perdón, que dice: en todos los países hay muchas personas con escasas perspectivas de vivir un futuro mejor. Carecen de esperanza, sentido de propósito y dignidad. Desde su situación de marginación, solo les queda contemplar a otras personas que prosperan y se enriquecen cada vez más. Muchos seres humanos han escapado de la pobreza extrema en todo el mundo, pero aún son más los que no tienen oportunidades ni recursos para tomar las riendas de sus vidas. Entonces, ahora que hemos comentado todos estos datos, como os digo, sin meternos en ninguno, no pretendo debatir acerca de ninguno ni meternos en concreto de nada, porque son temas que probablemente se escapen a lo que yo pueda manejar y que podrían dar mucho de sí. Simplemente, pues teniendo esos datos, pues podemos quedarnos con los positivos, podemos quedarnos con los negativos, podemos quedarnos con un poco de cada, o lo que creo que es todavía peor, podríamos no quedarnos con ninguno, ¿vale? Yo creo que vivimos en un mundo cada vez más individualista, supuestamente globalizado. No, según pasa el tiempo, yo creo que me creo menos lo de que el mundo está globalizado, pero que solamente muestra una cara del planeta y creo que todo eso hace que el riesgo de hacernos indiferentes sea una realidad. La indiferencia hacia la realidad social, hacia las necesidades básicas, es, yo creo que un mal presente en nuestra sociedad. Y al fin y al cabo, yo creo que es coherente con cómo está montada la sociedad. Yo creo que la sociedad te empuja hacia eso. ¿Para qué gastar energías pensando en los demás, en personas que ni siquiera conocemos, pudiendo centrarnos únicamente en nosotros mismos? ¿Para qué preocuparnos por algún problema del mundo cercano o lejano si no depende de nosotros? Y es cierto que hay muchas cosas que se escapan a nuestro radio de acción y hay cosas en las que realmente no podemos hacer nada. Pero yo creo que no por ello eso significa que deban darnos igual. En muchas ocasiones, pues eso, el mundo de hoy en día parece indicarnos que es más sencillo tener la conciencia tranquila por precisamente no darle trabajo a esa conciencia, en vez de asumir que tenemos la responsabilidad de ayudar en todo lo que nos venga a la mano para hacer. Y yo creo que Dios nos llama a ser solidarios porque amamos al prójimo, porque queremos proteger y apoyar a la creación de nuestro Padre, no porque vayamos a recibir algo a cambio o para sentirnos mejores personas. Y creo que pensar que la única aportación importante que podemos ofrecer en el mundo es la transmisión del conocimiento del Evangelio que hemos adquirido, que es muy importante, pero pensar que es la única es sencillamente no tomar ejemplo de lo que Dios nos pide ni de lo que hizo Jesús en esta tierra. Si queremos leer, por ejemplo, texto conocido de Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa justicia, como decíamos antes, esa justicia de Dios tiene mucho más que ver con ayudar, si cogemos los términos concretos de la palabra, pues ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, si lo traducimos al lenguaje actual, a las personas en riesgo de exclusión social, a los enfermos, etcétera. Yo creo que es algo que Dios nos pide y creo que tiene que ver mucho con su justicia, tiene que ver con tomar su ejemplo, tiene que ver con su misericordia y tiene que ver con su gracia, ¿vale?
Y es precisamente lo que hizo Jesús en esta tierra, como os decía, pues además de mostrarnos la verdad, porque en ningún momento quiero quitar valor a la labor evangelizadora de transmisión de la palabra. Y eso, a Jesús, además de mostrarnos la verdad, de enseñarnos acerca de las Escrituras, además de profetizar, dedicó su vida a ayudar al necesitado, al enfermo, al marginado, a quien no contaba con ayuda. Y no lo hizo para conseguir nada, sino porque amaba a todas esas personas. Podemos pensar en cualquier milagro de Jesús y a todas las personas en las que ayudó, a todas las personas, ya no solo que ayudó con salvándolas de una enfermedad, etcétera, sino hasta qué punto también a nivel social dignificó a personas, a colectivos, a todo tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que ya pensando en nosotros, seguro que todos nosotros tenemos situaciones diferentes y algunos podemos ayudar más, podemos ayudar menos, podemos tener más o menos necesidades, cada uno sabe lo que hay, sabe cómo está su vida, pero estoy seguro de que sea cual sea nuestra realidad, Dios nos dará la posibilidad de hacer justicia pues a los demás cada día en nuestra vida, entendiendo además esa justicia no desde el punto de vista justiciero, sino desde el punto de vista misericordioso. Y está claro que el Señor quiere que no nos olvidemos de esa realidad. De hecho, nunca lo ha querido así, como leíamos en Miqueas, por ejemplo, pero también, si lo pensamos, Dios envió al profeta Jeremías a dar un mensaje muy claro al rey Joacim. Practicad en este lugar la justicia y la rectitud. Creo que ese mensaje sigue vigente para nosotros hoy, porque nuestro Padre nos acepta tal y como somos, por amor, por gracia y por misericordia. Y yo creo que Él quiere que nosotros podamos tratar a las demás con el mismo amor, la misma misericordia y la misma gracia que de Él recibimos. Entonces, simplemente mi deseo es que el Señor nos ayude a no ser indiferentes hacia los oprimidos, hacia los explotados, hacia cualquier parte de la creación que demande nuestra ayuda y que nos enseñe dónde y cómo podemos trabajar a favor de la justicia en este mundo. Así podremos dar continuidad a la labor de nuestro Salvador y podemos sumarnos a sus palabras cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y este era el mensaje que tenía preparado, espero que haya sido de bendición para todos. Y nada más. Bueno, pues antes de comenzar a desgranar todo esto que nos ha traído Manel, lo primero, es decir, lo primero que me ha impresionado de la presentación es lo que dijo antes de la presentación. Cuando se presentó como tutor de bachillerato, dijiste, Manel, y dijiste los niños y las niñas de primero de bachillerato. Me llegó al corazón, porque hoy qué pronto dejan de ser, o la sociedad qué pronto quiere que nuestros niños y niñas dejen de ser eso, niños y niñas, para ser otra cosa, porque tampoco son hombres y mujeres, pero seguro que niños y niñas tampoco. Así que me gusta esa manera de pensar, esa manera de ver a los chicos en primero de bachillerato como niños y niñas. Así que, para empezar, te agradezco esa visión. Que no les adelantes etapas, me encanta. Y ahora sí que vamos a entrar un poco ya en el meollo de la cuestión. Yo aquí veo una cosa. Tú dijiste que no nos íbamos a hablar de matemáticas, pero nos has mentido vilmente, porque han sido todo datos, porcentajes, y de verdad que se agradece, porque hay un axioma que dice que lo que no se ve no existe. Y tú lo que has querido hacer hoy, esta mañana, o al menos así lo he interpretado yo, es decir, vamos a ver lo que pasa en el mundo, vamos a ver lo que nos pasa. Y es verdad que si nosotros no tenemos a nadie con cáncer en la familia,
pues somos ignorantes de lo que ocurre. Uh-huh. Tenemos datos, sí, sabemos que hay gente enferma, pero no sabemos el dolor, no sabemos muchas veces la escasez de medios, no sabemos muchas veces el sacrificio que es el ir a darse los tratamientos a otra ciudad. Así que está muy bien el saber, está muy bien el poner ojos, y es también lo que hizo Jesús. Jesús, cuando trataba con los leprosos, ¿qué es lo que hacía? Aparte de curar, ¿qué es lo que hacía? Visualizaba, daba pues ojos a esas personas que estaban totalmente viviendo a espaldas de la sociedad. Así que sí que es una labor del cristiano el ayudar y el poner el altavoz a este tipo de situaciones. Y ya no me enrollo más. Todo vuestro, porque me parece que este tema, como decía Manel, da para mucho. Richard, por ejemplo. Y es una lástima que tenga que ser hoy que llevamos un programa tan apretado, porque hay muchas perlas que nos ha dicho. Yo voy a empezar por el principio, porque me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho, Manel. Eso es muy difícil sensibilizarse con lo que no conoces, y es muy difícil ser insensible a lo que conoces. Y es que a veces somos insensibles al que sufre porque no les conocemos, porque no nos implicamos, porque no queremos conocer, porque sabemos que está, pero como decía José, lo sabemos de lejos, no queremos estar cerca. A veces nos consuelan, dentro de los datos que has dado, a veces nos consuelan los datos, ¿no? Eso de que digan ha disminuido la pobreza la tasa de pobreza de los más pobres en el mundo un 50%, y decimos qué bien, ¿verdad? Ya no están con 1,9, ya están con 3,5 claro, yo estaba sacando dólares, ¿no? Estaba sacando datos, y ese $1,9 al día son poco más de 50 euros al mes. No sé cómo no se nos encoge el ombligo, ¿verdad? Pensando en que hay millones de personas que tienen que apañarse con 50 euros al mes. Inviable. Pero es que eso está ocurriendo, como decías, aquí en nuestras ciudades, aquí cerquita. Es verdad que las grandes masas de pobreza están lejos, pero las tenemos muy cerquita aquí. Las tenemos en las calles tiradas, y a veces somos insensibles, a veces pasamos cerca y no queremos acercarnos, no sea que me vaya a conmover y vaya a implicarme. Esa es la sociedad que tú hablabas, esa sociedad individualista, en la cual si conozco me implico, con lo cual prefiero pasar de largo. Y eso es a lo que somos nosotros llamados a romper en nuestra vida, que no romper la sociedad, porque nosotros no estamos llamados a cambiar la sociedad. Estamos llamados a cambiar nosotros, y cambiando nosotros podemos empezar a cambiar la sociedad, pero no a que el resto cambie. Quienes tenemos que empezar es por casa, por nuestra casa. Don Juanfra. Pues mira, te he tomado bastantes notas, Manel. Yo primero darte las gracias, pero relacionar también nuestra sensibilidad con las matemáticas es un desafío, ¿no? Porque alguien podría decir, no, esto no va conmigo, ¿no? Yo, al fin y al cabo, lo mío son las fórmulas. ¿No? Las relaciones matemáticas, esto que se ocupen otros. Y bueno, pues al fin y al cabo yo creo que lo que a mí me ha llegado de lo que tú has compartido es que no podemos mirar hacia otro lado, es que da igual donde nos situemos, estamos llamados a algo más que especializarnos en lo que sea, ¿no? Y tocar el tema de la justicia y ver y levantar la mirada y ver cómo está nuestro mundo, me parece que como no es agradable, a veces queremos mirar solo donde nos apetece, o donde nos va a hacer sentir bien, o donde nos devuelven, ¡ay, qué bueno eres!, tal. Y no es eso lo que Jesús, fíjate, lo ha relacionado con Miqueas, y lo más importante que a mí me llega, ¿no? Que como Jesús, en su misión, cuando comienza, dice, he venido aquí a dar vista a los ciegos, a energía a los cansados, es decir, como Jesús sí topa con esa responsabilidad de decir, no, aquí no podemos mirar para otro lado. Y yo creo que ese desafío lo seguimos teniendo. Y el cristiano debería ser el primero, cuando se trata de defender y de luchar por el oprimido, por el desamparado, por el que necesita, porque él debería ser el primero, nosotros, que nos damos cuenta de que vamos cojos y necesitados también. Así que muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Esther,
¿Qué te ha sugerido a ti la reflexión de Manel? Pues yo creo que al final, ¿verdad, Manel? Nosotros siempre vamos a contracorriente, siempre vamos a contracorriente. Y lo digo por una razón. Bueno, tú nos decías que es importante ser conscientes de la realidad en la que vivimos, evidentemente. Y cuanto mejor conozcamos, ¿verdad? Pues más sensibles seremos. O no, porque hay gente que conoce y, sin embargo, también prefiere hacer las cosas de otra manera. Claro. Estos días se habla de un libro que está siendo un super hit en Estados Unidos. De hecho, ya va por la 45 ediciones, es decir, llevan 45 ediciones de ese libro. Es de un tipo que se hace llamar Mark Manson y lleva por título, no lo puedo leer entero porque tiene una palabrota al final, el sutil arte de que casi todo te importe una M. Textualmente. Es decir, dice que para ser felices tienes que intentar que todo te importe nada o que te importe poco o pasar de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Sin embargo, el llamado que nos haces esta mañana es todo lo contrario. No solo tiene que importarte, además de importarte tiene que involucrarte. Y es curioso porque este trimestre vamos a hablar de misión y esta es la forma de empezar a hablar de misión. ¿En qué mundo vivimos? Y tú nos dijiste algo chulo también. Hasta que lleguemos al otro mundo nos toca vivir en este. Y en este mundo hay muchos problemas y hay mucho dolor y hay muchas cosas de las que no somos conscientes. Me chifla la idea, por cierto, y termino, de los encuentros improbables. Pero fíjate que muchos de esos encuentros improbables en realidad son bastante probables y nos ocurre mucho más a menudo de lo que pensamos. Lo que pasa es que pasamos de todo. O preferimos, oye, pues mira, sí, me he encontrado con esta persona que me ha contado un problema, pero me voy que tengo más que hacer, ¿no? O de repente paso de largo. Ojalá nos diéramos cuenta de lo probable que es que nos encontremos con mucha gente a la que le podemos ayudar. Y ojalá Dios nos ayude a ser sensibles y nos ayude a no ser indiferentes, como también nos has llamado en esta mañana. Has dicho, llamado a ser sensibles, a ser solidarios y efectivamente a no ser indiferentes. Pues esa es misión, ¿eh? Eso es de lo que vamos a hablar este trimestre también. Así que muchas gracias, porque creo que es una muy buena entrada. Gracias. Algo que añadir, Manel. Pues es que yo sé que no hemos ni rascado la superficie, porque de verdad que es un tema, bueno, es el Evangelio en práctica, podríamos decirlo. Pero a modo de conclusión, una idea con la que tú querrías dejarnos esta mañana, ¿cuál sería? Pues nada, sí, simplemente, o sea, no decir nada nuevo y es cierto lo que decís, ¿no? Y que hay veces que precisamente lo que hace la gente es intentar aprender a vivir dándote igual lo que conoces, ¿vale? O sea, eso efectivamente pasa. Simplemente recordar pues ese par de textos, ¿no? El texto de Miqueas y el texto que lee Jesús en el rollo de la sinagoga, porque si los tenemos en cuenta, si sabemos que hacer justicia tiene que ver con ya no solo con hacer misericordia, sino con amarla, y que nuestro ejemplo, que es Jesús, a lo que vino y a lo que dijo que venía, era hacer todo esto, no nos queda otra opción y nos da lugar a pensar que nuestro objetivo, nuestra labor, pueda estar alejada de esta sensibilidad y de esta ayuda. Pues amén, ese es el deseo que tenemos y que queremos poner en nuestros corazones y en el de nuestros oyentes, nuestros seguidores, los que ven este programa, y es eso, vivir un poco puertas afuera de nuestra necesidad, de nuestras urgencias, y preocuparnos también por lo que les está pasando a otros, que para eso hemos sido llamados. Muchas gracias, Manel. Un saludo, y ahora vamos con una alabanza y a la escuela sabática, a nuestro estudio de Biblia.